acerca de... Hermano, me asustó. Y yo dije, ¿quién le ganó? Ok, entonces lo primero que vimos fue el tribunal de Cristo. Y de eso vimos puntualmente lo que significaba, lo voy a poner aquí, y en el tribunal de Cristo, que es lo que nosotros vamos a... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Ahí está. El tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de las coronas? ¿Sí? Entonces, el primer evento después del arrebatamiento es el tribunal de Cristo, hermanos. Pero el segundo evento que sigue después del tribunal de Cristo es las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Tanto el tribunal de Cristo como las bodas del Cordero son dos eventos, por lo menos, que están mencionados en la Biblia. Yo no sé si habrá más o qué pasará durante los 7 años mientras estemos en el cielo, pero eso ocurrirá mientras en la tierra ocurra lo que se conoce como la tribulación, que es un tiempo de 7 años que está dividido por dos partes. Los 3 años y medio primeros, un tiempo de aparente paz, y los 3 años segundos, que es la gran tribulación. Ahora vamos a enfocarnos, hermanos, en las bodas del Cordero, que es el segundo evento que vamos a estudiar. ¿Ya? Las bodas del Cordero. Y para eso vamos al texto base, que es Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6 en adelante. Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 6 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice el texto, miremos en la pantalla. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a repetir esta última frase, hermanos. A la cuenta de 3, 2, 3. Y estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que esta promesa que el Señor le dio a Juan allí en la revelación del Apocalipsis son palabras verdaderas que se van a cumplir? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo crees con todo tu corazón? Bien, espero que sí, porque lo que viene a continuación hoy en la clase nos va a hacer reflexionar mucho sobre la manera en cómo estamos viviendo a la luz de esa verdad. Para eso vamos a orar, mis hermanos, para entrar al tiempo ya de la enseñanza. Padre nuestro, gracias una vez más te damos porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Tu palabra que es fiel y verdadera, que nos ayuda, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, que nos capacita, que nos prepara para que estemos realmente dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos en este mundo. Dios, te rogamos tu ayuda, tu perdón en todo momento, y que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta maravillosa enseñanza acerca de las bodas del Cordero. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén
Bien, hermanos, entonces, ¿qué cosa es la doctrina de las bodas del Cordero? La doctrina bíblica de las bodas del Cordero con su iglesia y el papel que Israel desempeña ante tal evento es de vital consideración para tener un conocimiento y actitud de adoración de cada hijo de Dios. Vamos a pasar a las siguientes páginas para poder ver lo que significa las bodas del Cordero. Y los eventos dentro de las bodas, de las fiestas de las bodas del Cordero son los siguientes. 1. El desfile de la corte del novio y sus amigos, el desfile de la novia y las vírgenes, la entrada a las bodas, la declaración de esposos, la cena o el banquete a las bodas. Estos son los eventos que faltan todavía por ocurrir. La iglesia, ¿cómo será la situación de la iglesia mientras dure la gran tribulación? Bueno, ahí podemos ver que la iglesia no pasará la tribulación, sino que la iglesia será arrebatada, lo que se conoce en griego como la parousia, que es el arrebatamiento. La palabra griega parousia, que significa arrebatar. Eso ocurrirá según 1 Tesalonicenses 4. Luego, el primer evento que ocurre, que lo hemos visto la semana pasada, es el tribunal de Cristo, donde el Señor recompensará a todos los que han creído en Él. Y después del tribunal de Cristo pasará a la boda del Cordero. Y esto es muy importante, hermanos, que podamos entender por qué. ¿Por qué es necesario? Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Es necesario. Pero, hermanos, no es necesario únicamente porque vamos a recibir coronas. ¿Ya? No es necesario únicamente porque vamos a recibir coronas, sino que es necesario porque después de este evento la iglesia va a ser en cierta manera vestida. Escúchelo bien, ya lo vamos a ver aquí más adelante en el texto. La iglesia en este evento va a ser vestida para las bodas. En otras palabras, el tribunal de Cristo es el evento preparatorio para las bodas del Cordero. Ustedes saben que una novia, cuando se casa, ¿qué hace? No va a ir con una ropa de casa, ¿cierto? Es más, el vestido de la novia es un vestido único, ¿cierto? ¿Cuántos guardan todavía su vestido de novia? Mi esposa lo tenía ahí guardado. ¿Por qué pasó con este vestido? Pues lo recogieron. Pero no es un vestido cualquiera, ¿no? No es que se va a casar el lady y va a decir, ¿a qué me pondré? Me pongo el vestido del domingo. Es un vestido especial. ¿Por qué? Porque las bodas, una boda es una fiesta especial. Entonces, la iglesia en el tribunal de Cristo va a ser recompensada y va a ser preparada y vestida para las bodas del Cordero. Y luego, ¿qué viene de la boda del Cordero? El regreso glorioso del Señor Jesucristo, ya con su esposa la iglesia. Entonces tenemos que la cena de las bodas del Cordero se encuentra relatada en dos textos, en Mateo 26, del 26 al 29, y en Apocalipsis 19, del versículo 6 al verso 9. ¿Ya? Apunten esos textos. Mateo 26, del 26 al 29, y Apocalipsis del capítulo 19, versículo del 6 al 9. Ok. Aleluya, dice Apocalipsis. Definición de la boda del Cordero. ¿Qué cosa es la boda del Cordero? Para los que apuntan, número 1, es la declaración y celebración de la unión de Cristo y su iglesia. ¿Qué cosa es la boda del Cordero? Es la declaración y la celebración de la unión de Cristo y su iglesia. Es el sello, es el momento en que el Señor consuma el evento que ya ocurrió hace mucho tiempo en esta tierra. Nosotros, hermanos, ya estamos unidos a Cristo. Escúchenlo. Nosotros ya estamos unidos a Cristo desde el momento que nos arrepentimos y creemos
consumación de esa unión. ¿Sí me dejan entender? Las bodas del Cordero es la declaración y la celebración de esa unión que ha ocurrido cuando nosotros nos hemos arrepentido y creído en el Señor. Ese es el número 1. Número 2, también la boda del Cordero es la fiesta donde la iglesia es recibida en los cielos como la redimida por la sangre del Cordero. Es la fiesta, hermanos. ¿A cuánto le gustan las fiestas? ¿Le gustan las fiestas o no le gustan las fiestas? ¿Sí? No, pastor, yo soy bautista y a mí no me gustan las fiestas. Mi hermano, nosotros vamos a tener una gran fiesta, incomparable. La fiesta donde la iglesia es recibida en los cielos como la redimida por la sangre del Cordero. Y para eso la iglesia necesita un atavío, versículo 8. ¿Y cuál es el atavío? Estético. Dice Apocalipsis que el lino fino representa ¿qué cosa? Apocalipsis 19:8, léalo por favor. Apocalipsis 19:8. ¿A quién se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente? ¿Y quién es la esposa? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Ok, pregunta. ¿Qué cosa es el lino fino, dice? Acciones justas. ¿Se dan cuenta que hay una relación entre el tribunal de Cristo y la boda del Cordero? ¿Sí me deben entender, verdad? ¿Qué dice Efesios 2:10? Lo que decíamos anteriormente. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Pregunta por $1.000.000. ¿Qué obra estás realizando? ¿Qué obra estamos realizando? Y esa obra que tú estás realizando, ¿estás convencido y convencida que es la obra que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella? ¿O es una obra que te inventaste tú? ¿O que me inventé yo? Dice la Escritura que el Señor te ha destinado, desde antes de la fundación del mundo, te ha destinado a ti para que tú seas salvo, seas salva, y que podamos vivir en obras, no para salvación, porque ya somos salvos, sino para que podamos vivir en obras para nuestro servicio al Señor. Y esas acciones justas son las que Dios ha preparado de antemano, porque esas acciones justas son las acciones que vamos a presentar un día en el tribunal de Cristo, que van a ser la recompensa para que nosotros podamos estar bien vestidos en la boda del Cordero. Por eso, quítate ese pensamiento de tu mente: yo me conformo con un pedacito de cielo. No, hermana querida, no te conformes con un pedacito de cielo, porque tus acciones justas son las que van a ser probadas para tu vestido de novia en la boda del Cordero. ¿Se da cuenta que es importante las obras? Si no son importantes las obras, entonces ¿por qué Santiago dice en su carta? ¿Han leído a Santiago cuando dice: tú tienes fe? Yo tengo obras, dice. Muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. ¿Acaso la fe sola podrá salvar? Le dice Santiago. Ahora, Santiago no está contradiciendo lo que Pablo dice, que la salvación no es por obras, sino lo que Santiago está diciendo es que una persona que dice tener fe en el Señor Jesucristo es una persona que va a servir al Señor el resto de su vida, va a orar. ¿Por qué? Porque Pablo también dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces mi vida, desde el momento que recibí al Señor Jesucristo, cambió. Debió haber cambiado. ¿En qué sentido?
de que si antes yo vivía para mí mismo, Pablo dice, ya no vivo yo, porque ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si me muevo para el norte, lo que voy a hacer en esa dirección es servir al Señor. Si me muevo para el sur, lo que yo voy a hacer en esa dirección es servir al Señor. Si me muevo para el este o para el oeste, lo que yo voy a hacer en esa dirección es servir al Señor. El cristiano no tiene vacaciones. El cristiano no tiene tiempos libres de decir, no, es que el domingo es día de iglesia, el resto del tiempo es para mí. Hermanos, nosotros no tenemos vida secular. ¿Sabía usted? El cristiano no tiene vida secular. El cristiano tiene una sola vida, que es la vida en Cristo. Y todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga. Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. De repente alguien diga, no, es que yo no estoy en la iglesia ahorita, como no estoy en la iglesia, me desconecto de las cosas de Dios y ahora hago las cosas que yo quiero. No, hermanos, porque el cristiano no tiene una vida secular. El cristiano tiene una sola vida, que tiene que brillar en cualquier parte donde se encuentre. Tú eres cristiano aquí y en la China, diría un predicador. Y esa fiesta de la boda del Cordero será la fiesta donde tú recibirás tu vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Y hermano, hermana, ¿sabías que el Señor Jesús mencionó una parábola de un hombre que se había metido a una fiesta de bodas y que no tenía? No tenía vestido de boda. ¿Y qué hicieron con ese hombre? Lo sacaron de la oreja. Ven para acá, afuera, tú no perteneces a esta fiesta. ¿Sabían ustedes que según la cultura judía, el novio no solamente le compraba el vestido a la novia, sino el novio le daba la ropa para los invitados? Así que Joel, ¿dónde está Joel? Si Joel se va a casar y si Joel fuera judío, él tendría que comprarle ropa a todos sus invitados. ¿En serio, hermano? Si fueran los judíos, porque el judío hacía eso, se casaba, menos mal que no es judío ese hermano Socorro, ¿cómo sabe que no es de una de las tribus perdidas? Pero todo novio que se iba a casar, la novia no gastaba nada más. Le compraban la ropa a la novia y le compraban la ropa a los invitados. Por eso es que los invitados que iban recibían ahí en la puerta, recibían su vestido de bodas. Tú no puedes entrar con tu ropa así como bien, dice no que tú llegas con los pantalones rasgados, no, sácate los pantalones, ponte tu ropa de bodas. No, que llego con mi ropa que me he comprado en la mejor marca. No, el novio te ponía la ropa. Por eso es que la iglesia va a ser vestida por el Señor Jesucristo. Y no hay ningún cristiano que pueda entrar con ropa diferente. ¿Sabías eso? Qué bueno que no somos judíos, ¿cierto? Si no, imagínate la pensadera que tuviera el hermano Cruz ahorita con uno de los hijos que se vaya a casar. O la pensadera que tuviera la hermana por Dios, ¿no? Pobrecito, yo tendría que trabajar día y noche en Plaza Vea para comprar la ropa a todos los invitados. En la fiesta, entonces, ¿qué cosa es la boda del Cordero, hermanos? Es la fiesta donde la iglesia es recibida en los cielos como la redimida por la sangre del Cordero y es vestida ¿con qué ropa? Lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los salvos. También es la fiesta de celebración de la relación divina con los salvos. En este caso, hablando de la iglesia e Israel. ¿Por qué? Porque recordarán que la iglesia no es solamente gentiles. La iglesia es un conjunto de personas. Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Bien, seguimos, número 4. Es la declaración celestial del amor eterno de Cristo por su iglesia. La boda del Cordero es la declaración celestial del amor de Cristo
por su iglesia. Por eso dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora lea usted como si es una de esas personas que está diciendo en ese momento, ¿cómo diría usted esta frase si está entrando en la boda del Cordero? Gocémonos, alegremos, han llegado a la boda del Cordero, ya sabía, aquí estoy. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías si tú estás entrando por las puertas del cielo? ¿Cómo dirías esta frase? Con expresión de júbilo. Y ahí es donde los bautistas vamos a tener un gran problema. Porque los bautistas no sabemos decir voces de júbilo. Eso es de los pentecostales, hermano. Los pentecostales solamente dicen júbilo, júbilo. Los bautistas no. ¿Por qué? Porque los bautistas, dijo un predicador una vez, nos han castrado emocionalmente. Nos han dicho que aplaudir es malo, nos han dicho que cantar amén es malo, nos han dicho que decir amén es malo, nos han dicho muchas cosas que son malas. Pero ahora, imagínate tú, ¿cómo será ese día cuando lleguemos ahí? Esa frase, gocémonos y alegremos, en el griego significa una expresión de explosión de alegría, si tú lo leyeras en el griego. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero. Por eso que digo que ahí los bautistas vamos a decir, sí, ya lo sabía, yo estudié en el seminario. Porque muchos de nosotros como bautistas tenemos este problema. El problema es que nos han dicho que la alegría, que el gozo, que los sentimientos de emoción son malos. Y no, hermanos, netamente son malos. Porque hay tiempos donde dice la Escritura que sí uno tiene que alegrarse. Por eso Eclesiastés te dice, todo tiene su tiempo. Obvio que en la iglesia no hay que fomentar eso. Yo no estoy diciendo que tenemos que invitar a los pentecostales de hacer nuestro show, de tirarnos al suelo, de revolcarnos, de gritar. No, estoy diciendo que un cristiano, no un bautista, un cristiano verdadero tiene que tener en su corazón, número uno, la declaración de las Escrituras de que la salvación, hermanos, es un acto de alegría para nosotros. ¿Cómo se gozan de ser salvos, hermanos? ¿De verdad te gozas? Sí. Una vez un pastor decía, hermano, ¿tienes gozo? Sí, pero díselo a tu cara. Manifiéstaselo a tu cara, para que tu cara lo manifieste. Porque a veces somos muy como, no sé, como que no expresamos. Hermanos, el cristiano debe ser la sal de la tierra, debe tener una vida diferente, debe tener alegría, gozo en su corazón, debe manifestar a Cristo. ¿Cómo te imaginas a Cristo en la tierra, caminando en la tierra? ¿Cómo te lo imaginas? Todo serio, parco, molesto, como el sello exclusivo. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas a Jesús? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo atraía a mucha gente. Mucha gente venía, los niños se le acercaban a él y querían estar con Jesús. ¿Quiénes eran los bravos? ¿Quiénes eran los bravos? Los tumba la fiesta. Los discípulos. Votaban a los niños. ¿Y qué decía Jesús? Dejamos que vengan, porque de los tales del reino. Hermanos, ¿sabías que los niños son sinceros en sus emociones? Cuando muestra la Biblia que los niños se acercaban a Jesús, era porque Jesús tenía ese don de atraer. Y un niño así nomás no se acerca porque el niño tiene miedo cuando ve a alguien que no le transmite confianza. ¿Has visto eso? Eso está en la psicología de la enseñanza de los niños. Cuando el maestro, ¿qué tiene que ser? Los maestros de inicial tienen que ganarse la confianza del niño. ¿Por qué? Porque el niño por naturaleza, ¿qué es? Pero una vez que se gana la confianza de la maestra, ¿qué hacen? Yo veo, por ejemplo, a la hermana Rosita cuando llega al colegio y ve a sus niños, ¡ay! La abrazan. ¿Por qué? Porque ya el niño se ha ganado, la maestra se ha ganado la confianza de los niños, y los niños son sinceros en sus emociones. No hay un niño hipócritamente abrazando a la hermana, ¡ay, Rosita! No, él es genuino en sus
emociones. ¿Por qué? Porque es un niño, tiene esa capacidad todavía de transmitir sinceridad y honestidad, porque todavía no se ha contaminado más con el pecado. Es pecador, pero todavía no tenía mucha influencia del pecado, entonces sus emociones son sinceras. Y el Señor Jesús tenía eso. Imagínate al Señor Jesús así con mi expresión. Me han dicho que yo tengo una expresión de bravo, ¿cierto? Siempre me lo dicen. Cuando yo llegué al colegio Maranatha, lo primero que me miraron fue el rostro y yo creo que fue la primera promoción que yo tuve y me decían, varón, o sea, cuando te vimos el primer día pensábamos que eras el cuco. Sí, pensábamos que eras bravo, así. ¿Por qué? Porque se te veía la cara. Yo tengo esencia, estoy bien fruncido, tengo cara de malo. Por eso que los choros no se me sacan. Sí, de verdad, yo voy para hasta ahorita, gracias a ti, nadie me ha saltado, porque no, a mí me va a pagar. Pero uno tiene que ganarse la confianza. Después ellos decían, hasta que te conocimos y entendimos que eres una persona alegre. O sea, el cristiano no tiene que ir contra esos prejuicios del mundo. Y cuando llegue ese día de presentarnos ahí, tú tienes que romper, hermano, cualquier prejuicio que tú tengas en esta vida. Nosotros en este mundo, lamentablemente, nos hemos llenado de muchos prejuicios. Pero ¿cómo será ese día? Piensa por un momento, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, hermanos. Es el día más maravilloso de la iglesia. Para las hermanas que ya han experimentado el matrimonio, ¿cómo es el día de la boda? Hermana Aurora, usted haga un recuerdo. ¿Se casaron? ¿Así en iglesia? ¿No? ¿Quién se casó en iglesia? Ustedes. Hermano, ustedes entrando así y dicen, ay Señor, líbrame de esta dificultad. Seguro que vas orando así, ay Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. No, ¿verdad? Tú vas alegre. Yo cuento lo que mi esposa me contaba. Dice ella cuando iba entrando parecía que iba pisando en el aire. Decía, wow, Señor, es lo más maravilloso, mira el hombre que me han dado. Yo sí puedo decir, hermanos, lo que yo sentí en ese momento. Yo me pellizcaba. Decía, va a ser cosa que esté soñando. Pellizcaba así de cuando me olvidó el pastor. Decía, tranquilo, parece que viene de mayor. La veía entrando así, radiante, porque una mujer que entra vestida de blanco es como algo que brilla. Yo miraba y decía, Señor, ¿será verdad? Soy yo, decía. Mi corazón estaba así, aquí, hermano, es una sensación de emoción. ¿Será que no se desanime, Señor? Que no se desanime. Porque una boda, un matrimonio, hermanos, para todos los que por la misericordia de Dios, digo yo, por la misericordia de Dios hemos experimentado, eso es una declaración de gozo, hermano, de amor. Y eso va a ocurrir con la iglesia de Cristo. Por eso hay una canción que dice, ¿cómo será? Me imagino cómo será ese día. A mí me gusta siempre imaginar cómo será ese día cuando tú entres, cuando tú puedas mirar lo que el Señor ha preparado. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, o sea que hayan pensado, son las que Dios ha preparado. ¡Wow, hermanos! ¿Cuántos se gozan de esperar ese día, hermanos? ¿Amén? Amén, hermanos. Gocémonos. La posición de la iglesia frente a la boda del Cordero. ¿Cómo es la iglesia frente a la boda? Dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Esa es nuestra posición. La iglesia es la esposa. Miren lo que dice Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Qué nos da a entender a nosotros el saber que nuestra posición dentro del plan de Dios, hermanos? A ver, pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hubiera
contentado con simplemente ser llamados siervos de Cristo? ¿Te hubieras contentado? Sí, porque hermanos, por la misericordia de Dios, ser llamado siervo del Señor Jesús ya es suficiente. Pero el Señor no solamente nos ha hecho sus siervos, sus amigos, sino que nos ha elevado a un nivel, hermanos. La iglesia es la esposa nada más y nada menos que de la segunda persona de la Trinidad de Dios. ¡Wow! ¿Te imaginas? La iglesia, la esposa del Cordero de Dios. Yo no sé si tú lo habías pensado, si tú lo habías imaginado, de la emoción, de la sensación que se siente de saber que es la esposa de la persona más importante del universo. Yo creo que todas las esposas han sentido eso de saber que quién es el hombre que está a su lado, el esposo que les ha tocado. Se sienten contentos si es un esposo bueno, obviamente. Pero hermanos, esta declaración de ser la esposa de Cristo supera todas las expectativas. No hay hombre en la tierra, ni el mejor hombre, ni el mejor esposo. Yo sé que hay personas que sí pueden ser buenos padres, buenos esposos, pero no hay ningún hombre, ningún personaje en el mundo que pueda tener la importancia que tiene Cristo, y el Señor nos ha hecho su esposa. Amén. Y la esposa, como esposa que es, ¿qué tiene? Tiene todos los beneficios del esposo. ¿Has pensado en eso? Por ejemplo, cuando tú te casas, todos los bienes pasan a nombre de tu cónyuge, a menos que seas de esos desadaptados que se casan con bienes separados. Eso está mal, delante de los ojos de Dios está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya no son dos, ahora son uno. Así que Moisés, el día que tú te cases, que ni se te ocurra poner ahí en la declaratoria bienes separados, porque ya no son dos, son uno. ¿Y por qué? Porque aunque nosotros no tenemos esa cultura, pero en Estados Unidos hasta el apellido pasa a través de eso, ¿cierto? Si Lady se casa, por ejemplo, con un varón que apellide, no sé, que apellide Requena, por decir así. Si fuéramos de la cultura americana, ella no sería Lady Timaná, sino sería Lady Requena. ¿Por qué? Porque en la cultura americana han adoptado la cultura judía. En la cultura judía, la mujer adoptaba el apellido y el nombre del esposo. Ay, pastor, pero eso es machismo. No, eso es protección. Eso es seguridad. Ahora, tú no has visto, al contrario, también que el hombre diga Pedro Peralta y pierde el apellido Peralta y dice Pedro Guaraquero. No, sino al contrario, la mujer se convierte en propiedad del esposo, en posesión. Pero pastor, esa palabra es fea. Posesión, que soy una cosa, no, eres parte de su vida. Por eso te da su apellido, por eso te da su nombre, por eso te confiere todas sus propiedades. Por eso la Biblia dice que la iglesia, nosotros somos coherederos con Cristo, hermanos. Todo lo que el Señor Jesucristo ha heredado del Padre, vamos a heredar nosotros. Amén. Pero parece que no se emociona. Yo quisiera inyectarles un poquito más de eso. Gocémonos y alegrémonos, porque somos la esposa del Cordero. Qué bueno, hermanos. Amén. La iglesia está preparada para la boda. ¿Y por qué está preparada? Porque Dios la preparó. Dios la preparó. Y no solamente va a ocurrir en ese momento. Vamos a Efesios capítulo 5. Miren lo que está haciendo el Señor Jesucristo para prepararnos. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde los versículos, a ver, para ser más claro específicamente, Efesios 5, desde el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer,
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es, ¿qué cosa? Su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, subrayelo por favor, amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el trabajo que Cristo está haciendo ahora con la iglesia? No con la iglesia Maranata, con la iglesia universal, que es el conjunto de creyentes que viven todavía, que pertenecen desde el tiempo de Pentecostés hasta el día del rapto. ¿Qué está haciendo Jesús con ese conjunto de creyentes que es la iglesia? Dice Pablo, la ha santificado por el lavamiento y está preparándola para que se presente sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sabían qué pasaba con las mujeres que eran escogidas como reinas? ¿Escucharon la historia de Esther? ¿Sí? ¿Y el rey Asuero? ¿Cuánto tiempo estuvo la futura reina en preparación para ser presentada delante de su esposo, delante del rey? ¿Cuánto tiempo estuvo? Mucho tiempo. ¿Ah? Ya, pero cuando ya fue escogida en el harén de las mujeres que el rey tenía disponible, de esas mujeres escogía una, y esa mujer entraba en una preparación, hermanos, que era diferente a la preparación que tenían las otras, con lavamientos, con perfumes, con manicure, con pedicure, con el arreglo del cabello, hermanas. Esas mujeres eran preparadas, no iba oliendo a uno donde les esconde el rey, no iba con los pelos parados, se ataviaban las reinas. Ay, ¿por qué el pastor dirá que la mujer va oliendo a uno? Porque la esposa debe esperar al esposo. Hermana Herminda, cuando llegue Marcos, su esposo, recíbalo ataviada. ¿Qué significa? Ay, pastor, me está haciendo sonrojar. Si la mujer no piensa de esa manera, hermanos, el hombre va a buscar afuera. ¿Por qué? Porque en la casa la mujer muchas veces, ¿qué manifiesta? Descuido, falta de higiene. Sin embargo, las mujeres que eran escogidas para ser reinas eran purificadas de pies a cabeza, lavadas, limpiadas, bañadas en ungüentos, con diferentes cosas, de tal manera que cuando la presentaban al rey era una preciosura. Eso está diciendo Pablo, pero de Cristo está en la iglesia. Por eso es que todavía estamos en este mundo. Estamos pasando el proceso de purificación en esta tierra, para no llegar oliendo a uno, hermanos, a la boda del Cordero. ¿Sí me dejo entender? ¿Ven? ¿Qué significa de esa manera metafórica oliendo a humo? Significa no llegar de la manera como empezamos. Por eso es que el Señor todavía nos tiene en este mundo, porque todavía estamos siendo perfeccionados. Pablo lo dice en los Filipenses, capítulo número 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces la iglesia necesita pasar por este mundo todavía, porque el Señor va perfeccionando, para que no se presente con mancha o arruga o cosa semejante. Y el Señor, aparte del proceso que pasa la iglesia en esta tierra, todavía en el cielo pasará un momento de perfeccionamiento. Por eso es que falta la glorificación, para poder entrar puros y perfectos delante de nuestro amado Salvador. Amén, hermanos. La iglesia está preparada para la boda. La iglesia está vestida para la boda. No solamente preparada,
está vestida. ¿Y de qué manera está vestida? Lino fino, lino limpio, lino resplandeciente, y esas son las acciones justas de los santos. Yo no sé, no conozco la tela del lino. ¿Usted conoce el lino? ¿Conocen el lino? Yo no conozco esa tela, no sé cómo será. Pero el lino del que habla ahí hablaba de un lino purísimo que ellos conocían. ¿Ya? Entonces la iglesia no solamente está preparada, la iglesia también está vestida. La iglesia es bienaventurada por estar en las bodas. Versículo 9 de Apocalipsis 19. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La pregunta es, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, doblemente feliz, doblemente dichoso. ¿Por qué? Porque hemos sido invitados, hermanos. ¿Tú merecías estar en la boda del Cordero? No, yo no merecía. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Mefiboset? ¿Sí se acuerdan la historia de Mefiboset? ¿Quién fue Mefiboset? A ver. ¿Hijo de quién? De un rey. ¿Quién era el rey? Saúl. Mefiboset, no era de Jonatán, hijo de Jonatán. Mefiboset era un lisiado. ¿Se acuerdan la historia de Mefiboset? ¿Quién lo lició? Esa desconsiderada sierva, ¿cierto? Que cuando iban escapando, agarró al muchacho, se fue corriendo, no miró que había ahí un desagüe abierto, no sé qué fue, se tropezó, y como no quería golpearse, ella puso al niño en el suelo y le quebró la columna. Mefiboset, que era paralítico, el último de los descendientes del linaje real. Cuando David asciende al trono, se acuerda de una promesa que le hace a su amigo Jonatán, ¿cierto? Y dice: ay, yo le hice una promesa a mi amigo Jonatán. ¿Habrá algún descendiente de él que yo pueda cumplir esa promesa? Y comenzó a investigar, hasta que alguien le dijo: Señor, sí hay alguien. Se llama Mefiboset. ¿Y dónde vivía Mefiboset? En Lodebar, que era terrible ese lugar, donde ahí vivía pura gente del bajo mundo. Ahí se fue a meter Mefiboset, un hijo de un rey, allí, por temor a que el siguiente rey lo matara, porque así hacían los reyes. El rey que subía, veía todos los descendientes del rey antiguo, lo mataba para que no sean ascendientes al trono. Entonces ahí se fue a esconder Mefiboset. ¿Y qué hace David? Le dice: tráiganlo, ¿verdad? Y lo llevan. Y Mefiboset es sentado en la misma mesa del rey. Hermanos, esa historia no está ahí por las puras. Esa historia está ahí porque tú y yo somos ese Mefiboset, que fuimos lisiados por el pecado, que fuimos golpeados, dañados por el pecado, pero que el Señor, el descendiente de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo misericordia de nosotros y nos lavó y nos limpió para sentarnos en su mesa con Él. Amén, hermanos. Me emociono cuando escucho estas historias, porque el pecado, porque el mundo nos ha dicho que somos nada, que no servimos para nada. El diablo cada día nos repite: tú no eres nada, no sirves para nada. Y el problema es que nosotros como cristianos le creemos a Dios. Le creemos que somos unos inútiles, que somos unos inservibles, que no valemos nada. Hermano, hermana, tú has adquirido un valor grande porque el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa. Amén, hermanos. La iglesia es llamada para entrar en la cena de la boda del Cordero. Bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Por eso es que Pablo en Romanos dice que a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos que llamó. Hermanos, si el Señor no nos hubiese llamado, estaríamos perdidos, estaríamos en el mundo. ¿Qué estarías haciendo? Piensa por un momento. ¿Qué estaría haciendo yo ahorita? El domingo
si estaría vivo. Si estaría vivo. Domingo 29 de septiembre de 2024. Anda, hermano, imagínate, yo siempre me he puesto a pensar en eso. Yo estaría borracho ahorita, o amanecido con una resaca, o pensando en trabajar como loco porque, no sé, tendría que pagar deudas, porque tendría que alimentar a hijos que he dejado en la calle. Así estaría yo, sin propósito. No sé dónde estaría. A la edad de 17 años, de 18 años antes de conocer al Señor, yo me iba a ir aquí, emocionadísimo que me iba a casar con una chica. Yo ya me iba a ir. Y el Señor me detuvo. Me hizo conocer el Evangelio y eso me detuvo. Pero yo dónde estaría ahora en Lima, imagínate, hablando como limeño, viviendo como limeño, trabajando de sola a sola, no sé, borracho, no sé, ¿cómo estaría? No sé si el Señor de repente me hubiera salvado allá, yo no sé, pero doy gracias al Señor, hermanos, que el Señor se atravesó en mi vida. Yo creo que tú también tienes lo mismo. Amén. El Señor se atravesó en tu vida y te llamó, como Lázaro, pudriéndote en la tumba del pecado, y te llamó por tu nombre. Miguel, te llamo para mi reino. ¿Quién era yo? ¿Quién eras tú? Hermanos, nosotros no éramos nada sin Cristo, pero en Cristo somos más que vencedores por su sangre. Amén, hermanos. Somos llamados, la iglesia es llamada para estar en la cena de la boda del Cordero, pero la iglesia también está vestida. Ya hemos visto, ahora vamos a la posición de Israel frente a la boda del Cordero. Hermanos, Israel, ¿qué pasó con Israel? Israel también fue invitado por Dios a la boda. ¿Para quién era el llamamiento primero? Al pueblo de Israel. Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar ¿a quién? A los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿De quién está hablando ahí? De Israel. Y el Señor se lo dijo. Mateo 22:2. Señor Jesús está hablándole a los fariseos, a los escribas. Les está hablando a ellos. ¿Sabías tú que en Lucas 15, cuando el Señor habla de la parábola del hijo pródigo, ¿por qué lo dice? ¿Por qué el Señor habla de la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida y de la oveja perdida en ese mismo capítulo 15? ¿Por qué? Porque el contexto inmediato del capítulo nos dice que Jesús estaba hablando con los fariseos. Y los fariseos, ahora tú vas a entender y vas a decir, ahora todo tiene sentido. ¿Sabes quién representa el hijo mayor de la historia del hijo pródigo? ¿Quién? Los escribas y fariseos. ¿Qué dice el hijo mayor en la parábola? Pero Señor, pero papá, yo he estado contigo, obedeciéndote, y no me matas ni un cabrito, y viene desvergonzado, y le matas el becerro. Eso era lo que decían los fariseos y los escribas religiosos, que pensaban que por su obediencia ellos tenían que ser recompensados. La historia de la parábola del hijo pródigo, hermano, no es una parábola evangelística. La parábola del hijo pródigo era para que Jesús les enseñara a ellos que ellos eran orgullosos de ser obedientes. Por eso el fariseo de Lucas 18 que dice: yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno, yo oro, yo hago esto. Los judíos se sentían orgullosos del simple hecho de haber nacido israelita, y hay un orgullo. Y el Señor dice: no todo lo que es el que es israelita es verdadero israelita. Entonces Israel fue invitado, pero ellos rechazaron al Salvador. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Israel fue invitado por Dios a las bodas? Sí, invitado. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Deuteronomio 32. Ellos me movieron a celos. Léalo conmigo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos
el pueblo de Israel se comportó de una mala manera con su Dios, y ellos, en vez de amar al Señor, amaron más sus ídolos. Y el Señor dice: así como ustedes me han provocado a celos a mí con sus ídolos, yo los voy a provocar a celos a ustedes con un pueblo que no son ustedes. Romanos 10, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son esos que no le buscaban y que no preguntaban por el Señor? ¿Quiénes fueron? La iglesia. Pero Israel no puede decir que no fue invitado. Mateo 22:4: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a dónde, a su labranza, y otro a dónde, a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso hizo Israel con los profetas. Dios mandaba a los profetas para llamar al arrepentimiento de Israel, y los profetas salían perdiendo. ¿Por qué? Porque Israel lo mató. Entonces, en conclusión, Israel rechazó a Dios y a Cristo. No lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron, hermanos? Bueno, algunos dicen que no recibieron a Cristo porque Israel esperaba un Mesías diferente, un Mesías político, un Mesías que los liberara de la opresión romana, un caudillo, un general, un libertador de espada, porque ellos estaban subyugados bajo el imperio romano. Pero como Jesús venía hablando de paz, de misericordia, de amor, de bondad, dijeron: tú no eres. ¿Qué pasó? El juicio divino por el rechazo. Mateo 22:7. En la misma parábola, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hoy en día, hermanos, todos los juicios que ha pasado Israel, ¿cuántos de ustedes han visto o han escuchado lo que pasó Israel hace poco nomás, en el siglo pasado, con el holocausto de Hitler? ¿Tú has visto las películas basadas en el holocausto? Hay una película, hermanos, muy cruda, se llama Sobibor. Te la recomiendo si la puedes encontrar. Sobibor. Hermanos, los judíos, a las mujeres les cortaban el pelo, las desnudaban y las metían en unas habitaciones donde supuestamente se iban a dar una ducha, pero lo que había en esas cañerías era gas. Y Hitler daba la orden para que ellas murieran ahí con gas. Y luego las quemaban. Montones de judíos, más de 6 millones de judíos fueron muertos en el holocausto. ¿Y por qué? Porque Israel echó sobre sus espaldas el juicio de Dios. Y siempre lo voy a decir, lo digo en mis predicaciones: cuando Pilato se lavó las manos, ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y de ahí en adelante Israel fue cosechando persecución tras persecución, juicio tras juicio. Vamos terminando. Las obligaciones. ¿Cuáles son nuestras obligaciones frente a la boda del Cordero? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia frente a la realidad de la boda del Cordero? Ya hemos visto, debemos gozarnos, pero aquí está. Número 1, debemos reconocer el reino soberano y divino. Hermanos, como cristianos debemos reconocer el reino soberano. Esta es una de nuestras obligaciones como iglesia frente a la verdad y a la realidad de la boda del Cordero. Tenemos que reconocer el reino soberano. En otras palabras, no solamente creer que Jesús es nuestro Salvador, sino que Él también es mi Señor. Jesús debe reinar en nuestras vidas. Él debe ser el rey, no nosotros. Número 2, debemos alabar a Dios por su reino soberano. No solamente debemos reconocer su reino, sino que debemos alabar a
Debemos alabar a Dios por su reino soberano. 3. Debemos gozarnos por las bodas del Cordero. Debemos alegrarnos por la boda del Cordero. Debemos darle gloria al Señor por las bodas. Y debemos actuar justamente como santos de Dios. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos, debemos reconocer su reino, debemos darle gloria y debemos actuar como cristianos santos de Dios. Hoy estamos 29 de septiembre, amén. ¿Sí lo saben, no? Hoy estamos más cerca de ese evento, ¿o no? ¿Sí? Mientras más nos acerquemos a ese día, dice Pedro, debemos vivir santa y piadosa manera de vivir. Conclusión. Debemos adorar a Dios por el valor inmerecido que Él nos ha dado. Nuestra posición frente a Dios es solo por su gracia. No digamos como Israel, soy israelita, soy salvo, no. La posición que el Señor me ha dado es solamente por su gracia. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. 3. Debemos vivir la esperanza bienaventurada cada día a través de una vida justa, de una vida santa. Y 4. Debemos mantener nuestra mirada en el futuro glorioso, donde tendremos una posición privilegiada ante Dios. Hermano, hermana, ¿sabías tú que la iglesia se sentará con Cristo a gobernar por 1000 años? ¿Sabías tú eso? En los próximos 1000 años, cuando Cristo gobierne en el mundo, nosotros nos sentaremos con Él a juzgar en el mundo. Tú vas a ser un gobernador, una gobernadora. No solamente eso, también la Biblia dice que la iglesia juzgará a los ángeles. ¿Te imaginas? Sentarnos a juzgar a los ángeles, que son criaturas hechas diferentes a nosotros, y muchos otros privilegios que el Señor nos da. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, hermanos? ¿Han aprendido algo esta mañana? ¿Cuál ha sido el tema? Las bodas del Cordero. El texto bíblico de esta mañana, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. ¿Ya? Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Claro como el agua? ¿O claro como el barro? Joel, what time is it? Pregunta.